Se me presenta como cómo automatizar la respiración para que no perturben los últimos umbrales. Eso lo menciona también en El secreto de la flor de oro. Justamente tratan de que hacer cíclica la respiración, o sea, mecánica la respiración de modo que no perturbe. O sea, em, dejarla como, como si fuera un automático. O sea, por supuesto, respiramos automáticamente, pero ahí menciona dar un ritmo a la respiración, porque claro, no puedes estar sin respirar. Si no respiras, te mueres y ya pasas Claro. ya a la ataraxia completa. Ah. Descubres el secreto. Entonces, Bueno, claro, sería otra forma, pero sí, pero por ejemplo, los surfistas que están en apnea como algunos hasta 10 minutos bajo el agua, no respiran por entrenamiento. Entonces, si uno no está bajo el agua, pero se acostumbra a respirar, como tú dices, muy lento, muy lento, muy lento, muy poco, muy poco, muy poco, puede llegar a entrenar el no respirar varios minutos, pero no más. Luego viene que quiere respirar. Entonces, es cierto que en esos minutos puedes tal vez llegar a algún lado. Yo nunca lo he hecho, nada más que siempre tengo la respiración. Lo que sí que he observado es que apoyándote en la respiración, el mismo registro fenestésico de difusión de la sensación es como si fuera una manifestación de la fuerza. De modo que a medida que tú respiras, tú pones la atención no en la respiración, sino en la sensación cenestésica que se va expandiendo. Entonces no pones la atención en respirar, sino en que la sensación que está apoyada en la respiración, pero que la sensación aumenta. Entonces tú empiezas a notar una energetización mayor. Eso sí lo he notado. Y te llenas de energía y te llega a la cabeza y es como una especie de, como un fuelle que estás continuamente, pero no pones la atención en el respirar, sino en la sensación. Y de hecho, en la mirada interna lo que pone de seguir la sensación, la atención en la sensación de la esfera que se expande, no en la respiración. En una charla que dio él en Drumo, explicaba que, porque ahí en el oficio se dice que al tiempo que se amplía tu respiración. Y él comentaba que puede ampliarse o no. O sea, el tema es que no perturbe la respiración. No sé si me explico. sí, Sí, sí. sí, sí, Entonces, muy claro. eh, o sea, tienes la sensación de la esfera que se expande y sigue la sensación de la esfera. Se aumenta la respiración o se disminuye la respiración, el tema es que no pierdas la sensación del registro cinestésico que se expande, que se expande, que se siente cada vez más. Si es con respiración, que aumenta la respiración, vale, si no, no. Y una vez que estuvimos, por ejemplo, en Grote, hicimos un oficio, una imposición, y él, yo le sentía a él que bufaba. ¿Sabes lo que es bufar? O sea, que respiraba muy intensamente. O sea, nada de poco, mucho. Parecía una máquina de compresión. Es decir, tal vez él manejaba ese asunto mejor,
pero me refiero que tal vez el tema de la respiración, él no recomendaba forzarlo porque produce una especie de anoxia, ¿no? Una especie de intoxicación de oxígeno. Y claro, Cuando dices, Eduardo, la sensación senestésica, ¿te refieres a una sensación de los límites del cuerpo o a una sensación generalizada es una, interna? Como, la sensación interna, cenestésica, de que esa esfera se expande. Ujú. Yo lo experimento como una cierta electrificación o un cosquilleo, algo como una vibración, que no es la respiración, es una vibración. Eso es lo que pongo, trato de poner atención en eso. Y no me importa si la respiración sube o baja o se queda parada. El tema es no perder el contacto con ese registro que se ha puesto en marcha. Y en la medida en Ujú. que lo mantengo, eh, aumenta, pero aumenta no de modo lineal, sino por ciclos. Es decir, de pronto aumenta mucho y de pronto disminuye. Algo queda. Y trato de poner la intención en la sensación de la esfera. Y al cabo de un rato, de pronto, otra vez irrumpe. Es como si va por oleadas. Eso es lo que yo he notado. Y también cuenta el tiempo. Es decir, que a medida que el tiempo aumenta, en vez de ser 15 minutos, si es 20 o 30 o 40 minutos, te introduces mucho más en la cenestesia, mucho más. Lo que pasa es que normalmente los oficios duran 15 minutos, o sea, 20 como mucho. Entonces, no da tiempo a que el fenómeno a veces se desarrolle. Eso es lo que he observado. Mientras que cuando le das tiempo, y depende de los días también, no todos los días, y no todos los estados de ánimo son iguales. Hay días que uno está más inspirado o más emocionado por algún motivo, entonces la energía está fluyendo de un modo diferente. Eso, Entonces, Eduardo, disculpa, eso lo asocias con el trabajo con la fuerza directamente. sí, sí, sí. Por ejemplo, una cosa que he observado es que en la medida en que conversamos con otra gente sobre estos temas, el fenómeno de la fuerza se da con más intensidad, más continuado, dura mucho más tiempo. Es como si hubiera un feedback por el hecho de expresarlo, por el hecho de hablar de estos temas, aumenta el registro de la fuerza, aumenta el registro kinestésico y además una sensación en la cabeza como si algo radiara, como si algo se despertara en la cabeza, una especie de... Yo lo asocio con la flor de oro que he leído en algunos libros. Claro, es una alegoría, pero tú sientes que la energía circula y en la cabeza no explota, sino evanece, fluye. ¿Habéis visto esas figuras de los budas que tienen con muchos pétalos en la cabeza, como un casco de, con algo en la cabeza? No sé si la habéis visto. Bueno, yo lo asocio con eso, porque tiene un registro como de vibración en la cabeza, como si tuvieras un casquete en la cabeza, o algo parecido. Y entonces esa ¿Lo sensación, asocias? sí. No, ¿lo asocias, Eduardo, esa sensación con lo que se dice en la mirada interna del punto de control? No, no, no. Lo asocio con esas figuras, esas esculturas que tratan de expresar una especie de registro en la cabeza, como si fuera externo a la cabeza, aunque también la sensación es interna. Eh,
como si dijéramos que la energía al circular activa eso, exactamente. ¿Ves que ahí hay como una llamita arriba? Como una Sí, llama, un sí, fueguecito. Y otros tienen pétalos como si fuera una flor arriba en la cabeza. Y sí, entonces, al subir la energía que se expande por el cuerpo, inmediatamente pega en la cabeza. Es como si el circuito está abierto. O sea, no es que tengas que abrir un circuito, es que se expande por el cuerpo y llena el cuerpo. Y el lugar que pega también es en la cabeza, en el interior del espacio de representación de lo que uno siente internamente. Entonces se empieza a producir esa especie como de evanescencias, no destellos luminosos, sino evanescencias, como registro de, y a veces también silencio, como un silencio muy grande, una calma. sí. Son registros que podéis haber tenido seguramente. ¿Lo asocias o lo tienes en cuenta también como entrada o como trabajo para la tesis o lo refieres específicamente al trabajo con la energía, con la fuerza? Este, Yo tomo como referencia de la entrada el paso 11 de la disciplina material, que en realidad es el balón incandescente. Es decir, en plena oscuridad el balón se ilumina y empieza a radiar. Es como una esfera transparente y luminosa. Entonces, cuando se produce ese fenómeno, eh, en ese momento era inesperado porque yo no sabía qué iba a pasar. De pronto, en plena oscuridad, de pronto que veo que el balón se ilumina y empieza a radiar y se mantiene radiando y en silencio. Y, y claro, eso te impacta fuertemente. Entonces, ese impacto fuerte como registro interno lo tomo como referencia y entonces esa calma que se produce la tomo como la entrada. Entonces, cuando yo hago el oficio, eh, para mí trabajar con la esfera es como trabajar con el paso 11, ujú. eh, porque yo estoy trabajando con la esfera transparente y luminosa que bajando hasta mí termina por alojarse en el corazón y la siento como la sentí en aquel momento. Y entonces se expande y empieza a radiar y pega en la cabeza, porque en aquel momento sientes también como un impacto en la cabeza, en el interior, como si algo te hubiera dado un chispazo o algo. Entonces, todo esto es un modo de hablar. No había un chispazo, pero uno dice como un chispazo. Y entonces ese es el modo de entrar en la estesis. Así que para mí el mensaje es un tipo de accesis. Son los pasos del accesis. Ah, ujú. O sea, cuando alguien me pregunta cómo es tu accesis, digo, para mí el mensaje es la accesis. Eh, la asocio en su entrada con la esfera transparente y luminosa. Y al trabajar con la sensación y con esos registros, eso empieza a radiar y empieza a tener un efecto muy positivo, que después ese registro te acompaña en muchos momentos de la vida cotidiana. Ujú. Y el registro de la fuerza viene muy habitual. A veces al despertarme, a veces cuando estoy hablando con alguien, como de pronto irrumpe el fenómeno de la fuerza. Entonces, y a medida que lo hago más, porque hacemos como a lo mejor 4 o 5 a la semana mínimo, más luego las cosas que uno puede hacer, entonces es como estás permanentemente haciendo ese tipo de prácticas. Y en Ujú. las conversaciones que hay, por ejemplo, se realimenta eso. No digo que sea como un oficio, pero va en esa línea. Es como si mantuvieras
un nivel de mentación y en ese nivel de mentación tiende a surgir más habitualmente los registros de la fuerza, de la calma interior, de la conciencia de sí, tiende a darse mucho más habitual, como un tipo de mentación. Está claro, gracias. No sé si se entiende, vaya. Sí, Sí, sí. Sí, 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 se entiende. Se sí, entiende. claro. Ujú. Muy bueno. También todo eso te impulsa a escribir, a, a elaborar esas experiencias, eh, a despertarte por la noche, por ejemplo, y y rápidamente quieres anotar las ocurrencias, porque empiezan a surgir muchas ocurrencias, relaciones. Es como si hubieras puesto en marcha una maquinaria que te están continuamente dando señales. Una cosa así.